Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a dos invitados que se han incorporado a la tertulia con nosotros. Está Ana Ruiz. Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Jesús. Bienvenida. Bien, gracias. Y también se une nuestro querido el señor Trejo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Un placer tenerle aquí en el mundo al rojo. Decíamos que teníamos un poco de calor, señor Juan de Dios. Es el mundo al rojo. Es que el mundo, está al rojo. El mundo está al rojo. Está ardiendo. Pues sí, amigos, vamos a continuar pues hablando de lo que puede pasar en las próximas elecciones del 23J y sobre todo lo que puede pasar en el Partido Socialista. Miren lo que dicen en la siguiente noticia: la guerra por la sucesión de Sánchez entra en acción. Dice, el PSOE huele a derrota. El partido ha comprado el lema del cambio de ciclo que pregona la oposición y celebra por anticipado el fin del sanchismo, aunque sea a costa de la presunta pérdida de poder que esperan que se confirme en las elecciones generales del 23J. La proximidad entre el cataclismo del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales y las generales del 23J actúa como factor multiplicador del ánimo de derrota, y en las filas socialistas dan por perdido el partido sin llegar a jugarlo. Esto tiene consecuencias que ya están dejando notar en la vida interna de la organización socialista. Los movimientos para recolocarse en el postsanchismo se han puesto ya en marcha. A la desesperada, en el PSOE vuelven a estar pendientes de lo que hace la expresidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o hasta Eduardo Madina, a pesar de que quien fuera rival del hoy secretario general del PSOE ya ha dicho que no está en los planes de volver a la política. Pues, amigos, empieza el juego de tronos dentro del Partido Socialista, porque está claro una cosa: si Sánchez pierde las elecciones, tiene que haber un congreso extraordinario, y en ese congreso extraordinario, pues evidentemente tiene que haber una venganza de todos aquellos que han defendido el sanchismo contra viento y marea y que han destrozado la socialdemocracia española. Y tienen que llegar personas sensatas, personas que tengan sentido de Estado, y digan a esos que han formado parte de los palmeros de sanchismo: hasta aquí ha llegado usted. Doña Ana Ruiz, ¿qué opina usted? Bueno, todavía es pronto para aventurar si realmente él conseguiría, o sea, si esa pérdida de elecciones que hasta ahora el Partido Popular va adelantando en intención de voto, pero otra cosa sería luego quién consigue de alguna manera esa confianza, que es lo que marca la Constitución, en la Cámara, en el Congreso. Y ahí entrarían los pactos con el resto de fuerzas políticas. En el caso de perder, pues evidente que como en el Partido Socialista, como en cualquier otro partido, entraría el momento de cuestionar el liderazgo del líder. En este caso, Pedro Sánchez tiene un liderazgo bastante desgastado, evidente, y que hay corrientes dentro del Partido Socialista también que no están a gusto con este liderazgo. O sea, entiendo que efectivamente la caja de Pandora se abriría porque hay críticas dentro del Partido Socialista que no están de acuerdo bien con los pactos que se han realizado con otras fuerzas políticas o porque a nivel económico evidentemente que no, los datos son buenos. El único punto negro que tiene sobre los acuerdos que ha llevado pues con RC, con Bildu, el pacto sobre todo sobre los indultos a los secesionistas, es algo que en esas dos almas que tendría el Partido Socialista, la socialdemócrata y la socioliberal, pues las dos están rivalizando sobre ese liderazgo. Yo creo que Sánchez ha empezado ya a mover la baraja, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando, y tú lo decías hace un momento, José Ángel, hablando de un congreso extraordinario del Partido Socialista, y es lo que se avecina. Es decir, hoy hemos visto precisamente cómo la misma directora general de la Guardia Civil ha dimitido para ir en una de esas listas, ¿no? Es decir, yo no veo un postsanchismo si dentro de los próximos
de los próximos diputados socialistas electos hay 40 o 50 que responden al más puro y duro sanchismo, es decir, al más puro régimen del cual estamos viviendo. ¿Usted cree que no puede haber renovación? Yo creo que no puede haber renovación si dentro de los próximos diputados socialistas vamos a tener a exministros, a directores generales, a secretarios de Estado. Piensa que están ahora en plena caída de paracaidistas en todas las comunidades autónomas, porque claro, incluso estaban peleándose aquí por Madrid, y por Madrid hasta 8 o 9 lo pueden tener seguro, pero el 10º ya no entra, con lo cual a partir del 10º tienes que empezar a colocar por las diferentes circunscripciones de España, las diferentes provincias. Entonces la están llenando de paracaidistas, y eso entraña un problema. ¿Y cuál es el problema que entraña? Que los parlamentarios reales del propio Partido Socialista, los diputados que no tienen nada que ver con el sanchismo, son los que se van a quedar fuera del próximo Parlamento, con lo cual, si queremos desalojar al sanchismo, va a ser harto complicado porque va a seguir dentro de las propias instituciones. Entonces el Partido Socialista, si realmente ocurre lo que dijeron sus líderes antiguos hace unos días en la Fundación Amberes, que quiere refundarse, que ahí es donde ibas tú, al Congreso Extraordinario, pues tendrán que pasar la garlopa, nunca mejor dicho, por esa serie de diputados y obligar a muchos de ellos a marcharse a casa. De lo contrario, el sanchismo seguirá vivo. ¿Usted cree que el sanchismo seguirá vivo después de Sánchez, como dice el señor Trejo? Yo creo que no, que lo único que seguirá vivo será Sánchez, que es lo único que le preocupa. Yo creo que el adelanto de las elecciones a una fecha claramente en la que pues pone patas arriba a toda España, no deja de ser por su propio interés, pero ese interés fundamentalmente por el tema interno. Es decir, si él deja pasar el verano, lo que se va a agravar evidentemente es una situación interna de los socialistas en los que ven que este señor ha llevado ya a la ruina no solamente a España, sino también al Partido Socialista, y los socialistas que quieran regenerar ese partido, pues evidentemente ya con los datos, con las evidencias dirán, oye, esto no puede continuar. Ese es, yo creo que el motivo fundamental por el que ha puesto en plenas vacaciones estivales en España, en la semana en la que probablemente haya más movimiento o hubiera más movimiento de vacaciones, después de todo un año de trabajo, las poquitas vacaciones que se toman los españoles, pues el señor Sánchez, por su ambición, por su avaricia, por su no querer reconocer que lo ha hecho mal y que ya tiene que irse y que dejar el gobierno, y por supuesto dejar también los trastos al siguiente líder del Partido Socialista, porque claramente él no lo puede liderar, pero hasta el último momento pues va a estar ahí. Pero yo creo que el propio adelanto de elecciones a esa fecha, en la que hace la Pascua realmente a todos los españoles, no es un tema de ideología, las vacaciones es un tema que es ajeno a la izquierda, a la derecha, al centro o medio pensionista, no deja de ser que quiere evitar que precisamente internamente le digan, oiga, ya ha pasado su tiempo, nos ha llevado al desastre, váyase a casa, váyase a jugar al baloncesto o a lo que sea capaz de hacer bien, que no sé qué cosas será capaz de hacer bien. Mentir sí lo hace muy bien, mentir lo hace muy bien, pero claro, no hay un puesto laboral para mentir, ¿no? O no es sostenible. Ahora que está de moda la sostenibilidad, cuando tú mientes, pues no es sostenible aquello que estás defendiendo, ¿no? En fin, yo creo que claramente Pedro Sánchez, el principal enemigo ya lo tiene dentro de casa, porque lo ha destruido el Partido Socialista. Doña Ana Ruiz, ¿cree usted que Pedro Sánchez, su principal profesión, lo que hace muy bien es mentir más que gobernar? Yo creo que realmente es una condición que lo alimentan todos los políticos. Una cosa es al final esas promesas, salvo que lo lleves a una notaría, pero en época electoral todos se llenan con promesas varias. Respecto a lo que comentaba Fran, estoy totalmente de acuerdo. Acabar con un liderazgo, un movimiento, pero hoy el hecho de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, deje su puesto para ir en la lista electoral, está colocando los principales puestos en todas las circunscripciones y a todos los ministros, con lo cual luego la foto de ese congreso, cuando se elijan a esos diputados, van a tener una fuente importante de personas que apoyan a Pedro Sánchez. También es verdad
que los liderazgos, o sea, las confianzas que se tienen en el líder cuando se cambian los ciclos varían mucho. Y esto lo hemos visto en todos los partidos, o sea, también el Partido Popular, de aquellos que alababan en su momento a Pablo Casado, y en el momento que se cambió un poco los aires, pues todos de alguna manera le dejaron solo. Entonces, pues no sé lo que veremos después. Porque... ¿Le gusta a usted a María Jesús Montero como sustituta de Sánchez? No. Pues amigos, miren lo que dice la siguiente noticia. Dice: Pedro Sánchez está sondeando a ministros y varones sobre su apuesta por María Jesús Montero para pilotar el postsanchismo. Pedro Sánchez apuesta por María Jesús Montero para que sea su sucesora al frente del Partido Socialista Obrero Español. Es una de las ministras más valoradas por el presidente, quien admite que ha sido un descubrimiento. La ha colocado ahora por delante de Nadia Calviño o Félix Bodaño para pilotar el postsanchismo. Sánchez aplicó el pasado verano una renovación profunda en la cúpula del PSOE para iniciar una nueva etapa con la vista puesta en el ciclo electoral de este año, dando entrada en Ferraz a perfiles de peso y claro liderazgo socialista con la idea de activar el partido y contrarrestar al Partido Popular y el efecto Feijóo. El Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español ratificó entonces, sin debate alguno, todos los nombramientos puestos por Pedro Sánchez, empezando por el ascenso de María Jesús Montero al número 2 del partido, en sustitución de Adriana Lastra. Fue el cambio más relevante en el organigrama socialista y escondía ya una apuesta de futuro. En la dirección del PSOE y varios ministros socialistas admitían en aquel momento que la designación de Montero como vicesecretaria general era un claro mensaje de Sánchez. El socialismo de siempre toma las riendas del partido y la economía se situaba como palanca clave para la contienda política de este 2023. Señor Trejo, ¿le gustaría a usted que después de Sánchez viniera María Jesús Montero? ¿Para qué? ¿Para tener más corrupción? María Jesús Montero representa la corrupción, representa los seres, representa Isofotón, un caso que nunca hemos visto al final porque, lamentablemente para nosotros pues se pasaron los plazos. Pero claro, antes estaba hablando usted y los compañeros de mesa de que Pedro Sánchez miente. Yo no sé a quién le miente, si le miente a la señora Montero o le miente al señor Fernández Vara. Recordemos que la noche electoral del pasado 28 de mayo Fernández Vara dijo que se marchaba y que se volvía a su profesión de médico, ¿no? Y 2 o 3 días después dijo que continuaba en el PSOE. La única razón de que Fernández Vara continuase en el PSOE era el ofrecimiento que le hizo Pedro Sánchez para después del día 23J, y es que pilotara un posible congreso extraordinario y estuviera al frente de una gestora mientras se producía el cambio de líder dentro del Partido Socialista, con lo cual no entiendo a qué están jugando en estos momentos. Es decir, si tenemos a la señora Montero al frente del Partido Socialista, tendremos la prolongación de Manuel Chávez o Manuel Griñán, es decir, corrupción, corrupción, más corrupción y eres. Estoy totalmente de acuerdo, es decir, la señora Irene Montero pues es precisamente el símbolo de la mayor corrupción, del mayor caso de corrupción que ha habido en Andalucía, en España, que es el caso de los seres. Pero también yo creo que, si bien es cierto que claramente se ve el nerviosismo de Sánchez al intentar colocar a la gente de su confianza en las listas, en los puestos en los que puede salir, cuando alguien miente se suele rodear de gente mentirosa. Yo es cierto que Irene Montero el otro día la vi aplaudir con cara embelesada, y quizás la que más fuerte aplaudía, que puede ser un mérito, ¿no?, para pilotar a lo mejor el post 23 de julio. Pero realmente cuando uno es mentiroso, y lo normal es que se suele rodear de gente mentirosa, entonces no es gente confiable. Es decir, yo le quito hierro en el sentido de que si luego hay un nuevo líder, estoy convencido que tendrá el absoluto apoyo de todos los diputados que ha elegido Sánchez, porque el sanchismo, la única ideología que tiene
es el mismo. Yo diría que no es el sanchismo la ideología, sino el propio Partido Socialista. Es decir, esto, si ahora tenemos una legislatura de 4 años o 2 legislaturas, lo que venga después, gobernado al frente por el PSOE, será la continuidad de esto. La propia experiencia la tenemos con Sánchez, ¿no? Sánchez es la prolongación de José Luis Rodríguez Zapatero. Todas las políticas globalistas, todas las políticas de ultraizquierda que empezó Rodríguez Zapatero, hemos visto cómo Pedro Sánchez las culminaba a lo largo de estos 5 años, ¿no? 5 años. El pasado día, la semana pasada se cumplían 5 años desde que presentó la moción de censura a Mariano Rajoy y vimos unas determinadas imágenes en la televisión, ¿no? El Congreso, el famoso... Lo que pasa es que yo ahí veo una continuidad, es decir, yo al Partido Socialista es que continúa, desde Felipe González, pero es que ellos continúan, ellos tienen, ¿no? Cuando digo, ellos tienen su propia hoja de ruta. Vamos a preguntar a Ana Ruiz. Sánchez quiere un candidato de consenso, lógicamente, para ese Congreso y para mantener a los suyos también, o sea, que no sea una auténtica cacería. Digamos... María Jesús Montero es la número 2 de Sánchez, o sea, en teoría tendría que ser, digamos, la sucesora de Pedro Sánchez, pero María Jesús Montero aglutinaría todas las sensibilidades del Partido Socialista. No, seguramente no. Una cosa es quién va a liderar al frente del Partido Socialista para realizar ese congreso, en el cual se tendría que ir a primarias y con varios candidatos. Y ahí entraría la competición por ese liderazgo y a veces llegan sorpresas. Zapatero fue una sorpresa dentro del Partido Socialista mismamente, y otra cosa es su número 2. Su número 2 ahora mismo para ese ticket electoral es Teresa Rivera. Entonces, no creo exactamente que esté pensando en María Jesús Montero para liderar ese posible nuevo liderazgo que saldrá de un congreso y de unas primarias, y esas primarias todavía no, los posibles candidatos que vayan a ver si ganan ese liderazgo dentro del partido, hoy por hoy todavía no han asomado, salvo que sí, evidente que hay 2 varones que están manteniendo más o menos su cuota territorial, como es García Paje, pero más allá todavía no se ve qué posibles liderazgos tendría de alternativa a Pedro Sánchez. Eso saldrá de un congreso, pero a María Jesús Montero no es conocer el Partido Socialista, no. Pues amigos, vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia. Dice: Fernando Grande Marlaska se suma a la caza del alto cargo de Ábalos relacionado con el Desigate. Atención, dice, han guardado silencio a lo largo de todos estos años, pero el Ministerio del Interior ha decidido posicionarse ante la presión de la Guardia Civil. El enfrentamiento que existe desde hace meses entre Rubén Eladio López, un alto cargo del Ministerio de Transportes impuesto por José Luis Ábalos, y el cuerpo policial que dirige Mercedes González, ha llegado a instancias de Interior y el ministro ha tomado medidas. No se ha manifestado de forma abierta y ante los medios, pero sí ha ordenado redactar un escrito remitido a Transportes en los que básicamente se pone coto a las órdenes de Rubén Eladio López. Las presiones de la Guardia Civil crecen y las investigaciones sobre este inspector de policía también. Marlaska ha tomado partido no solo por las presiones, sino porque ya se ve fuera del Partido Socialista Obrero Español, desde donde frenar la salida del alto cargo de Ábalos. Hubo más de uno y más de 2 enfrentamientos entre vigilantes y agentes de la Guardia Civil en las dependencias del Ministerio de Transportes, porque los guardias de seguridad exigieron, por orden de Rubén Eladio López, director general de Emergencias y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, que se identificaran y que se entregaran sus armas. Esta tensión nacida de las órdenes del alto cargo de Ábalos acabó por estallar con agarrones y empujones, dejando al inspector de policía y ex número 2 de Asuntos Internos en una posición complicada. El primero en intentar cesarle ha sido el flamante secretario de Estado de Transportes, David Lucas, pero el PSOE siempre ha frenado su salida por su relación que tenía con Rubén Eladio López y que tiene con el Desigate. Interior ahora se ha posicionado porque desde la Guardia Civil no dan crédito a las órdenes y el comportamiento de este alto cargo de Ábalos. Señor Dávila, ¿qué opina usted? Me parece de sainete, sinceramente. O sea, este tipo de cosas me parece un sainete, es como no sabe usted con quién está hablando, ¿no?
Si me piden identificarme, pues evidentemente me tendré que identificar. Si tengo que entrar en un sitio sin armas, pues no tengo más remedio que entrar sin armas. Esto es de sainete, es propio de gente prepotente, ¿no?, que cree que está siempre por encima de las normas, que está por encima de la ley, en fin, lo que es el gobierno de Sánchez, ¿no? Claro, pero eso lo llevamos viendo toda la legislatura, ¿no? Porque al final el fiscal general, ¿de quién depende? De mí. Pues yo soy el que manda, el que ordena y el que decide. Y en estos momentos no nos interesa apretarle más a Ábalos se marcha y punto. Ábalos anuncia que vuelve y dice, bueno, ¿cómo podemos dejar a Ábalos fuera de juego, ¿no? Pues bueno, pues vamos a poner a su mano derecha a Rubén Eladio López en la diana. Y además, o bien lo callamos, y antes esa noticia que tú comentabas, que Marlaska se veía fuera del PSOE, pues le damos a Marlaska un carguito y lo vamos a presentar al 23J por Cádiz. El primero por Cádiz. ¿Qué tendrá que ver Marlaska con C y no con K? Presentarse por Cádiz. Manda narices. Manda narices. Bueno, los diputados encabezan todas las circunscripciones y no corresponden a la suya. De hecho, la circunscripción de Ávila siempre ha sido la elegida por el Partido Popular para posicionar a sus candidatos. Desde Aznar por Ávila, señor Casado también, Palentino de PRO por Ávila. O sea, el que se decidan encabezar las listas, los determinados candidatos, Popular por Ávila tenía sentido. Es lo más normal que existe en nuestro país. Ojalá tuviéramos listas abiertas, pues oye, normalmente pues los ciudadanos se acercarían con mucho más alegría a un conciudadano que les sea familiar, que conozcan la provincia, pero no es el caso. Entonces se colocan a diferentes candidatos que saben que pueden encabezar una lista. Y respecto al caso, pues hombre, pues si el caso sigue abierto, la justicia, el Estado siempre sigue su camino independientemente de la situación política. Si la situación sigue abierta, aparte de las guerras cainitas que suelen haber por detrás, pues pero de momento el señor Ábalos está para encabezar la lista en Valencia, que es su terreta. Así que bueno, a ver qué pasa en Valencia. Pues vamos a continuar, amigos, porque miren lo que está haciendo el gobierno de Sánchez. El gobierno enchufa a sus fieles en puestos de comunicación del Estado a un mes de las elecciones. Dice, el gobierno empieza a hacer las maletas. En Moncloa parecen dar por hecho, por mucha bravura política que haya mostrado Pedro Sánchez convocando elecciones generales el día siguiente de un batacazo antológico, que el 23J les va a tocar hacer mudanza. Uno de estos síntomas de debilidad lo ha mostrado el Ejecutivo convocando deprisa y corriendo 101 plazas para periodistas en la estructura del Estado. Cerca de la mitad de estas plazas corresponden al Ministerio de Política Territorial, nicho de enchufados de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Cuando llegue Feijóo tendrá el enemigo dentro, señala una fuente conocedora del funcionamiento del Estado. Hay dos factores que delatan que esta convocatoria no es una más de Moncloa. Por un lado, que la fecha límite sea el 28 de junio y deja sin margen de maniobra a muchos posibles interesados, y la otra es la premura de la convocatoria, claramente provocada por el anuncio de las elecciones generales, y va complicando la libre concurrencia de quién podría presentarse. Muchos, de hecho, ni llegarán a enterarse de que existe esta convocatoria. Señor Dávila, pues es que ¿qué opina usted de que se puedan meter 101 periodistas enchufados dentro de las estructuras del Estado así de golpe y porrazo? Pues estamos en lo mismo, es cuando hay una falta de respeto, cuando realmente se dice que uno es demócrata, es decir, que quiere la participación del pueblo y quiere someterse a esa opinión del pueblo, y cuando se actúa, pues que uno no se lo cree, porque es mentira, es un mentiroso. Es decir, está utilizando las instituciones y considera que las instituciones son suyas. De manera que lo que hace es, oye, pues coloco a mi gente, que evidentemente va a dificultar el gobierno que venga, porque esa gente lo que tiene es que ser fiel a aquel a quien le ha dado el puesto, a quien le ha dado el cargo, a quien le ha dado el sueldo. En fin, la fidelidad perruna. Es considerar que las instituciones están al servicio del Partido Socialista, del Partido Comunista, por esto de decir
decir que está al servicio del partido suena a la Rusia comunista o a la China comunista, y no realmente creer que, oye, yo lo que tengo que trabajar es por el bien común de los españoles. Tendrá el proyecto, que evidentemente yo estoy completamente en desacuerdo de él, pero, oye, que se someta realmente a la opinión de los españoles, pero no que colonice las instituciones como si exclusivamente tuvieran que funcionar desde el punto de vista socialista, y no ya socialista, sino desgraciadamente desde la impunidad del crimen. Bueno, esto no conocer como uno no se lee el BOE todos los días, pero debería ser obligatorio leerse el BOE. Y no solo del Partido Socialista, de todos los partidos se publican este tipo de ofertas de empleo público, que no es para ser funcionario, evidentemente, porque un funcionario tiene que hacer una oposición, son ofertas de empleo público y que se publican abiertamente a todos para el caso de que cumplan los requisitos técnicos y profesionales, o sea, currículum, puedan realizar tener esa opción, de modo que, y tampoco es fijo, es decir, que en el momento en el que determinen los diferentes ministerios o organismos que necesiten cubrir esas plazas, pues se termina. No son plazas de oposición y de funcionarios. O sea, no cargan cuando llegue un nuevo gobierno, es que tienen esa parte de personas que luego tienen que ir cargando. Y evidentemente tampoco piden el carnet ideológico. Es decir, contratan a un profesional, pero no preguntan evidentemente a qué partido votan. No, yo creo que habría que empezar por impugnar esas 101 plazas. Y lo segundo, pero ¿cómo vas a impugnar? Pues claro, está abierto a todos, pues como es una oferta de empleo público. A 101 suyos. Pero aquí lo que debe aprender Feijóo es a lo que no hizo el Partido Popular de José María Aznar, es decir, a relevar de todo tipo de cargo importante a cualquier persona o que haya dependido del gobierno de Pedro Sánchez. Y ahí nos evitaremos problemas, como los que tuvo, por ejemplo, Aznar en Interior. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice que Feijóo auditará en profundidad las cuentas de Sánchez y las hipotecas comprometidas con Bruselas. Dice el presidente del PP ya ha confirmado su equipo económico que si llega a Moncloa dará orden de estudiar a fondo el cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos, los recortes ya cerrados con la Unión Europea y todos los contratos en el cajón. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Daniel Lacalle. Buenas noches, don Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en el Mundo Rojo. Daniel, ¿qué pasará si el señor Rajoy empieza a abrir todos esos cajones que al parecer están llenos de facturas sin pagar y cosas extrañas como en su momento le dejaron al señor Rajoy y el señor Zapatero? Bueno, yo creo que lo que está diciendo Feijóo es algo absoluto y totalmente normal, que es hacer una auditoría de las cuentas cuando, por la configuración de los acuerdos que no son públicos que ha hecho el gobierno de Sánchez con respecto a la recepción de los fondos de la Unión Europea, hay toda una serie de compromisos fiscales que están desconocidos para la ciudadanía. Los ciudadanos no saben. No sé si se oye. Se está un poco interrumpiendo. Acércate un poquito más al micrófono, a ver si puedes. Pero sí se está oyendo. Si se corta, pues... No, pero se está oyendo prácticamente todo. A ver, ¿ahora? No, estaba comentando. Ahora perfecto. Estaba comentando. Sí. Ahora sí estaba comentando. Sí, adelante, Daniel, adelante. No, decía que Feijóo lo que hace es algo absolutamente normal en un país democrático, que es auditar las cuentas con un análisis detallado de todos aquellos gastos con los que se ha comprometido el gobierno y además una auditoría de los ingresos, sobre todo cuando lo que ha hecho el gobierno, que es muy claro, es utilizar fondos europeos para el presupuesto, que son fondos que se reciben una vez, para comprometerse a gastos que están anualizados y consolidados durante varios años. Cualquiera lo podemos entender. En algún
comunidades autónomas, más del 22% de las estimaciones de ingresos vienen de los fondos europeos y, sin embargo, esos ingresos están financiando a gastos que se han consolidado y se van a anualizar. Por lo tanto, hay que hacer una auditoría detallada y, además, tú comentabas otro concepto muy peligroso, que es el de las facturas escondidas. Si nosotros vemos la contabilidad nacional, sabemos que hay entre 15.000 y 20.000 millones de gastos que, por la manera en la que se contabilizan los presupuestos, están comprometidos pero no están incluidos en los presupuestos. Y, por lo tanto, lo que Feijóo, obviamente, si llega al gobierno, tiene que hacer es dar un análisis detallado a los ciudadanos de cuál es la situación real de las cuentas públicas. Porque nos vamos a encontrar, por un lado, que los ingresos están sobreestimados. ¿Por qué? Porque ahora mismo las cuentas públicas cuentan con un viento de cola de los fondos europeos y, adicionalmente, la inflación, que están calculados los ingresos para una inflación del 8%, pero si la inflación baja, obviamente son mucho menores, no han deflactado los impuestos a la inflación. Entonces, por un lado, los ingresos probablemente van a estar sobreestimados. Por otro lado, los gastos seguro están sobreestimados. Y, además, no sabemos a qué se ha comprometido en estos 18 ítems con los que ha llegado a acuerdos con la Unión Europea para recibir los fondos europeos. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de las pensiones, la famosa hoja de Excel de Escrivá tiene en el tercer año una bomba de relojería. En el tercer año entra la bomba de relojería, que es si los ingresos estimados por el gobierno de Sánchez no se cumplen, va a tener que llevar a cabo España un ajuste fiscal cercano a los 10.000 millones de euros. Por lo tanto, lo normal es que Feijóo haga un análisis para darle a los españoles la realidad de las cuentas públicas, que es muy diferente a las públicas. Pues, don Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Como siempre, reciba un fuerte abrazo y recordar a todos los amigos que todos los martes a las 9 pueden ver su programa Economis con Daniel Dacañé y toda la información económica. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Señor Trejo, ¿qué opina usted? Que tenga que haber... que no se sepan cómo son las cuentas, de verdad, que haya que hacer una auditoría muy seria, que no sabemos todavía en qué estado está el país y sobre todo un país que está dopado con una deuda pública brutal que está pagando el Banco Central Europeo, con unos fondos europeos y sobre todo con una recaudación extraordinaria que depende de la inflación, ¿no? O sea, y también de un saqueo económico. Sí, no, la verdad que la situación que se nos presenta es complicada. Yo sí, en el pellejo de Feijóo también haría una auditoría. Yo estaba recordando ahora mismo en el cambio de gobierno de Rodríguez Zapatero a Rajoy, y por aquella fecha en las autonómicas y locales que se hicieron, y que se hicieron auditorías por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas y se encontraron verdaderas barbaridades de facturas impagadas, que fruto de aquello luego el Estado sacó una nueva ley para pagar a los 60 días, ¿no? Pero claro, es que lo que estamos viendo en estos últimos 5 años clama al cielo. Aquí nos hemos puesto la banderita de que somos muy malos por aquello que nos ocurrió en el año 2020 y que nos afectó a todo, y que gracias a que nos afectó duramente nos dieron 140.000 millones de euros, es decir, 70.000 a fondo perdido y la posibilidad de un endeudamiento de otros 70.000, me estoy refiriendo concretamente a los fondos Next Generation, eso que todos sabemos cómo se pronuncian, cómo se solicitan, pero que nunca llegan, y que las administraciones te ponen todo tipo de patas, y lo sé por propia experiencia, me llevo peleando con ellos 7 u 8 meses desde que dijeron adelante con los faroles, y a día de hoy ahí estamos. Luego tenemos el sobreingreso del IRPF, el sobreingreso de la inflación, y resulta que la deuda pública está creciendo en lugar de ir menguando, ¿no? Claro, te encuentras con sorpresas como que hay algunos pueblos
algunos pueblos en la comunidad de Castilla-La Mancha que tienen una dotación de 6,5 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation. Y si eso es la economía real, la economía que va a hacer que prospere esa zona, venga Dios y lo vea, porque ahí lo que vamos a ver dentro de unos años son nuevos casos de corrupción, nuevos casos de mordidas, nuevos casos de comisiones. Y a eso es a lo que está contribuyendo una gran parte de estos fondos que nacieron para España sin tener un comité que pudiera analizarlos y derivarlos. Bueno, yo creo que lo más sano que hay es revisar las cuentas públicas, es decir, qué es lo que hay. No veo, entiendo el nerviosismo de Pedro Sánchez ante ese anuncio, entiendo el nerviosismo, porque probablemente pues lo mismo que miente al decir que no pactaría con Bildu, o que no pactaría con Podemos, o que no indultaría a los secesionistas catalanes, pues lo mismo que ha mentido ahí, pues probablemente haya mentido en las cuentas y tenga cierto nerviosismo, pero lo veo muy sano que sepamos exactamente qué pasa. Con respecto a los fondos Next Generation, hay una cosa clara, y yo creo que es de sentido común. Estamos viendo que hay inversión en industria, estamos viendo que hay una inversión en el campo, estamos viendo que hay una inversión en infraestructuras, estamos viendo dónde está yendo todo ese dinero o esa promesa de dinero. Entonces, cuando no vemos que esos fondos se convierten en una inversión real que sean capaz de generar flujos futuros de ingresos y, por lo tanto, de mejora de las condiciones de los españoles, significa que o bien no hay capacidad para hacer el gasto y no hay capacidad, sobre todo, de proyecto para inversión y de proyecto para España, y que a lo mejor se están perdiendo por el camino. Es decir, se tienen y se están perdiendo por el camino, con posibles casos de corrupción, ¿no? No, y hay otra cuestión, que hay técnicos que a veces no son competentes como para llevar a cabo los proyectos que se les están proponiendo. Entonces, ¿no tienen capacidad de ejecución? No tienen capacidad de ejecución. Corrupción, incompetencia. No tienen capacidad de ejecución y tienen incompetencia. No son capaces de interpretar los reales decretos del propio gobierno y entonces se quedan ahí en un limbo. Y ese limbo lo que hace es perjudicar a la economía real. En la ejecución de los fondos se ha realizado, o sea, no hay un problema de ejecución de esos fondos, no lo hay. Sí lo hay. Y luego referente a si realmente esa visión de facturas, todas ahí metidas, oscuros, en un cajón, hombre, la soberanía económica española la tenemos supervisada por Bruselas. Es decir, nosotros no podemos elegir ni siquiera el tipo de interés al que queremos, porque evidentemente estamos en el euro, no tenemos una moneda propia. ¿Que Bruselas sabe las cuentas de España? Hombre, claro, evidente, han tenido que pasar todos los países, y sobre todo para la llegada de estos fondos, pasar una proyección, dar unos datos económicos para que llegaran esos fondos. Y España, por lo menos, nos deberíamos de felicitar todos, pero todos, de que ha sido el primer país de la Unión Europea en pasar ese control, ese filtro, y que llegarán ese dinero, que ahora tendría que venir esa segunda transferencia. Y sobre todo, porque es que nuestra soberanía económica, como el resto de los países de la Unión Europea, no la tenemos nosotros, está en Bruselas. Y también hay un Banco Central Europeo que es el que toma. No tenemos la soberanía, no la tenemos. Y esto hay que decírselo a todos los españoles, no tenemos una soberanía económica. Que la culpa de los casos de los ERES está en Europa, porque no supervisó, es decir, no tenían soberanía para no robar, la tenemos. para que no robasen estos socialistas en Andalucía. No la tenemos. Tenemos la disposición de poder administrar. Una cosa es la administración y otra cosa es la soberanía. Entonces, el hecho, y para poder llegar a esos fondos tienes que llevar pues todo ese plan económico a Bruselas para que te lo aprueben. Y tienes que llevar proyectos que proponen las empresas, ¿eh? Porque uno de los proyectos que fue a Bruselas fue un proyecto mío, concretamente. Y gracias a proyectos como ese mío y de 50.000 empresas más en España, vinieron esos fondos Next Generation. ¿Y esa decisión de quién fue? ¿De que fueran las empresas que llevaran esos proyectos? ¿De la Unión Europea o de España?
fue de una comunidad autónoma, concretamente de la gallega. No, pero quien lo lleva, la petición... La petición, es decir, que se puedan presentar directamente de empresas a que vaya a Europa, es una decisión de Bruselas, no es de las comunidades delega en autónomas. España, Bruselas delega en el gobierno central español, el gobierno central habla con las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas y le dice, señores, provéanme de proyectos para rellenar estos 144.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Y las comunidades autónomas mandan pero es un los mandatorio proyectos. de la Unión Europea. Es decir, hay que tener unos proyectos empresariales para poder llegar a nuevos desarrollos, pero es un mandatorio de la Unión Europea. ¿Cuántos reales decretos de fondos Next Generation y normativa de fondos Next Generation te has leído? No, yo te digo el mandatorio, es que yo veo y te dicen, de eso opción A, es europeo. te dice, opción A, empresas, opción B, asociaciones, opción C, administraciones públicas, y el 90% de los fondos de Generation que se han dado en España van para la opción C, administraciones públicas, y dentro de los que van a empresas o particulares, el otro 90% se han concedido a pequeños usuarios individuales para que hagan un cambio de ventanas en su casa, para que pongan placas en los tejados. Y la economía real, ¿qué? ¿Dónde están los grandes proyectos? ¿Dónde están los proyectos tractores, que es para lo que realmente venía eso? Claro, ¿Dónde están las factorías de baterías? ¿Dónde están...? En Sagún, uno estaba en Valencia, que se abrió el año pasado. Sí, bueno, salió, pero ese dinero... Y se aprobó el proyecto. Hemos pedido la cuarta dotación de Fondo Next Generation en estos días. El mismo Pedro Sánchez ha hecho un nuevo plan de refinanciación de no sé qué el otro día por otros 80.000 millones de euros. Vamos a ver, ¿dónde van esos millones de euros? Lo que está entrando no está entrando en la economía real, y eso te lo garantizo yo. Pues si estuviese entrando en la economía real, habría muchísimo más alegría dentro de las empresas. O sea, y además organismos internacionales, Banco Central Europeo ha dado una nueva previsión de crecimiento. El Banco Central Europeo, que ha sorprendido hasta el mismo gobierno. El Banco Central y todo. Europeo es Alemania. Hombre, y Bruselas. Es Alemania. Claro, yo por algunas cosas viene, para otras mal. En esta ¿no? conversación cada vez veo más necesario hacer la auditoría de las cuentas. Hombre, claro que sí. Hombre, si tú hablas, mira, depende con el tipo de funcionario y con el tipo de administración que hables, te hablan de una manera o te habla de otra. Si es el que tiene que hacer la concesión, ay, mírame por aquí, ay, que por allá. Si hablas con el técnico del Estado, te dicen, estamos deseando gastar el dinero en economía real, dice, y estamos acongojados por las auditorías que tenemos que pasar de Bruselas, porque como España, gracias a eso que hemos comentado aquí en esta mesa, gracias a los seres y demás, tiene la fama que tiene, nos van a ver con lupa. Palabras textuales de esta mañana, una funcionaria. Pero de todas maneras se confunde muchas veces lo que es un gobierno con la estructura del Estado. Ahí estás hablando igual a los técnicos. Los técnicos forman parte de la estructura del Estado. Sí, claro, y los técnicos formaban parte de la estructura del Estado en la Junta de Andalucía y salieron 3 o 4 mil millones de lo que la justicia ha dicho 680. Y Europa audita esas cuentas, sí, exactamente igual. Los técnicos estaban en Andalucía y fueron los que le dieron las concesiones a la consultora del marido de la directora general de la Guardia Civil para el tema de Santana Motor en Córdoba. Claro, pues igual que se dan en otras comunidades autónomas, se dan a las decisiones de los políticos demás. Se las cargamos a los técnicos. Hay cosas que evidente, esos digamos contratos que no son grandes, que se cortan y que acaban, porque además es una decisión totalmente de la administración y que no entran a concurso, ahí están los problemas. ¿Cuándo entran contratos que no entran a concurso, sino que se dan a personas que son allegados o son amigos o son familiares de? Pues hombre, yo estoy a favor de que efectivamente que se audite absolutamente todo y que esos contratos que no entran en los contratos públicos, porque se auditen en todas las comunidades autónomas, no solo en los gobiernos. Sí, aquí nadie está diciendo que tengan que ser solamente en el gobierno sanchista. Pero precisamente porque la responsabilidad no la quiero echar en Bruselas, es aquí. Es decir, cuando a mí me da un dinero, ¿en qué lo utilizo? Me da igual que sea del PP, que sea del PSOE. Es cierto que la historia del PSOE es peor, en el sentido de que tiene los mayores casos de corrupción, de robo, vamos, de la Guardia Civil, el Banco de España, el BOE, en fin, eso con el jefe de Estado que decimos que era Felipe González, que era el bueno. Imagínate con Sánchez, que es lo que hace. O sea, imagínate lo que habrá, pero evidentemente los del ERE, el mayor caso de corrupción que ha habido, yo creo que en Europa.
Entonces, no solo en España, ¿no? Somos los primeros y los campeones en eso. Pues entonces la responsabilidad está aquí. Claro que hay que auditar aquí, claro que hay que poner en orden a cualquier político del partido que sea. Es cierto que la historia del PSOE es especialmente mala en este tema. Eso es cierto también. Pero eso es igual que cuando en una familia, por ejemplo, entra un sueldo de 3.000 euros, tienen que pagar la hipoteca, tienen que pagar el coche, el colegio del niño, comer y si te queda algo de vacaciones. Y si tú llegas y te entran los 3.000 y te lo gastas el primer día, pues al segundo vas al banco y te provee, al tercero vas al banco y te provee, pero al cuarto te dice adiós. ¿Quién es el responsable? No es el que te paga los 3.000 euros por hacer tu trabajo, es el que lo gestiona. Pues lo mismo aquí. ¿Quién gestiona los fondos Next Generation? ¿Quién lo reparte a petición del gobierno central? ¿Quién ha tenido que visar proyectos? El gobierno central. Sabéis que también el gobierno dio a que grandes consultoras y auditoras dieran esa forma para quitarse. Y luego nos encontramos con el problema que nos hemos las grandes consultoras también estaban evaluando los proyectos desde fuera. Pero bueno, seguimos los mandatorios de la Unión Europea. Nos encontramos con el caso que hay en la comunidad autónoma de Aragón, ¿no? Donde hay un empresario que tiene comprada a 2 de las consultoras que asesoran al gobierno de Aragón en determinadas materias. No, serán 2 consultoras que están en Madrid, muy conocidas, sí, pero no voy a decir los nombres. Entonces, ¿para qué vas a contratar consultoras? ¿Para que te traigan por la parte de atrás a los amigos a los que les des el proyecto? Las 2 grandes consultoras están en Madrid e internacionales. Muchos de esos proyectos, curiosamente, han rebajado las condiciones del análisis de impacto ambiental. Todos. Lo eliminaron directamente. Es una cosa curiosa, es decir, que en nombre de la protección de la naturaleza elimino para esos proyectos cualquier análisis del impacto que tiene en la naturaleza. Suena un poco corrupción, ¿no? Suena un poco... Dígame a mí, suena interés económico. Suena corrupción. Suena interés económico. Interés económico. Consejos de administración, las normas que tiene que cumplir puertas giratorias. A eso es a lo que suena realmente interés económico me interesa que ahora esta normativa llegue hasta aquí. Suena a lo que desgraciadamente es Sánchez, la incoherencia, que dice que defiende al débil y lo único que genera es pobreza, que dice que defiende España y lo único que hace es entregar el Sáhara a Marruecos, que habla de integridad y resulta que tenemos chanchullo electoral en Melilla, que habla, o sea, es que suena a eso, a corrupción, suena a corrupción. Pues amigos, la verdad que ustedes pues ya tienen la opinión de todos nuestros invitados y yo quiero hacer una pregunta a Juan de Dios. Juan de Dios, cuando sales por las noches y tomas alguna copita de más, ¿qué sensaciones tiene uno cuando se levanta con esa resaca? Pues es un poco desagradable, ¿no? Hace tiempo ya, muchos años, que no tengo esa sensación. Pero cuando la tuvo... Pero cuando la tuvo, si tuviese ese producto que parece la pócima de Asterix... Estad de tos, amigos, si hubiera tenido estad de tos, aquí lo tenemos, pues esa sensación hubiera desaparecido porque es el nuevo producto que es milagroso. Directamente cuando usted pues tiene algún exceso por la noche que ha salido y al día siguiente pues se levanta un poco destrozado, pues tome estad de tos. Pero ojo, imagínense que no han salido por la noche y se levantan pues muy decaídos, pues estad de tos. Amigos, lo pueden encontrar en naturhaus.es y también en su tienda más cercana o llamando al teléfono que tienen en pantalla al 918331335. Recuerden, el producto que está cambiando todo, sobre todo los fines de semana, estad de tos. Y nos vamos a ir a publicidad, pero atención, vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con esa nueva imputación a Donald Trump. También hablaremos de ese ataque que se produjo en un parque de Francia y veremos ese terrible ataque de un tiburón, amigos, que acaba con la vida de un turista en Egipto. Todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.